Bienvenidos a todos a un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca del estiramiento y la compresión horizontal y vertical. Y vamos a trasladarlo con el eje X en horizontal. Después de haber hablado de traslación. Bien, ahora ¿qué sucede con lo anterior que dije y cómo lo expandimos? Bueno, empecemos con el vertical. Y ya sabemos que el eje vertical sería reflejado en el eje Y. Bien, es el que sube y baja, ¿cierto? El vertical. Ahora, ¿qué sucede con este? Digamos que tenemos una función f de x. Cualquier función f de x nos basta. Y vamos a tener de que g de x va a ser igual a ¿qué? A una constante multiplicando f de x. Esa constante ahí multiplicando es algo similar a lo que vimos de traslación, cuando estaba sumando una constante. Ahora está multiplicando. Si la constante está entre 0 a 1, significa que la función original se va a comprimir. Si la constante es mayor a 1, significa que se va a estirar. Entonces, ¿cómo lo puedo yo explicar mejor? Utilizando una gráfica. Empecemos con un ejercicio para empezar a trabajar gráficas y analizar cómo se verían las diferentes imágenes que vamos a tener para normal, comprimido y estirado. Y esos ejercicios van a ser, bueno, para el eje Y o vertical. Y vamos a estar trabajando con la tangente. La tangente es única en sí en el sentido de que está llena de asíntotas. ¿A qué me refiero? Vamos a tener tres diferentes planos cartesianos. Pero eso sí, fíjense más que todo en ese palo vertical, que es con lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo. Y vamos a tener la siguiente. Si este es f de x y f de x es igual a tangente de x, pues ¿qué sucede? Vamos a tener acá con un color, digamos el naranja, vamos a tener una gráfica algo así, como algo bastante curvilíneo. Sobre esta función original, independientemente si tiene pendiente, independientemente de cuál es el punto y-intercepto, independientemente de cualquier variable, necesitamos transformarla. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. Para este tangente, digamos que lo queremos multiplicar por 10. Ese va a ser nuestra constante, 10 por tangente de x, eso sería g de x. Como ahora queremos estirarlo por un factor de 10 veces, pues lo estiramos. ¿Y qué sucede si estiramos una cuerda? La templamos, ¿cierto? Si la templamos, es decir que vamos a tener líneas rectas. Estiren una cuerda a ver qué les sucede. Y ahora queremos comprimirlo. Si tenemos h de x, por ejemplo, para llamar a otra función, sería igual entonces a 2/9 por tangente de x. Ahora, 2/9 eso está entre el rango de 0 a 1, es decir que se tiene que comprimir. Se vería algo así. Hay bastante más zona aplanada en aquella zona llegando al eje X. Mientras que en el caso primero, donde teníamos tangente de X nada más, se ve que es algo más curvilíneo, no es tan aplanado. Y ahí podemos ver las diferencias entre lo que es el normal, acá definido con el naranja, el estirado, definido con el color cian o con el color azul claro, y además el comprimido, que sería con el color rojo. Ahí tenemos los tres diferentes casos para tres diferentes variantes entre comillas de la tangente. Eso todo depende del factor o de la constante que lo esté multiplicando. Quiero demostrarles el dibujo en GeoGebra porque puede ser que yo tenga algunas fallas en establecer el dibujo. Acá lo tenemos. La curva naranja va a ser la normal, la f de x, la tangente. ¿Qué más tendríamos? Que la verde, esas líneas rectas que teníamos en la verde, esas serían las estiradas, la que conocíamos anteriormente como g de x. Y por último, la azul, que se ve que está un poco más aplanada en esa parte horizontal, se ve que es mucho más horizontal que las otras dos. Bueno, esa va a ser nuestra h de x. Ya que hablamos de tangentes, ya que hablamos de estiramiento y compresión vertical, ahora hablemoslo en un sentido horizontal. Y para un sentido horizontal quiero referirme a un eje en específico, y es el eje X. ¿Listo? Entonces para ese eje vamos a tener algo bastante similar, y es lo siguiente, f de x, y ahora para dada función f de x vamos a tener una función g de x que sea igual a f de k multiplicando a x. Vean que k y x están dentro del paréntesis, están completamente relacionados los dos. Es como en anteriores casos que habíamos visto de reflexión, o también con el negativo adentro, o en el sentido de traslación con la constante también adentro.
Para esto también vamos a regirnos en el sentido de que la constante, cuando está dentro del rango de 0 a 1, se comprime, y cuando está mayor que 1, se estira, como el anterior. Listo, vamos a hablar acerca de otra función trigonométrica. Ya vimos tangente, y la coseno y seno son bastante sencillas, así que veamos la cosecante. La cosecante, la cual es la parte recíproca del seno. Acá vamos a tener los tres planos cartesianos para definirlo otra vez. Normal, estirado y comprimido. Listo, pero ¿qué sucede? Vamos a tener bastante detalle y vamos a mantener un alto grado de énfasis en este eje. Sí, el eje horizontal, el que yo marqué con rojo. Para nuestra primera función vamos a tener f de x es igual a cosecante de x, la normal. ¿Listo? Va a ser algo así. Son como parábolas, una abre hacia arriba, después una abre hacia abajo, una abre hacia arriba y después hacia abajo, y así mismo se alternan. Bueno, esta es nuestra normal. Ahora, ¿qué sucede con g de x? Lo vamos a alterar un poco. Vamos a tener, por ejemplo, cosecante de 2x, ¿sí? Es decir, que se está estirando en un factor de 2. Es decir, que ahora vamos a tener otra vez las parábolas, pero ya vamos a ver que todas son mucho más delgadas, aunque presenten la misma estructura que como sucedió en la normal, solo que ahora los valores van a estar mucho más delgados, como se ve en aquel patrón. Ahora, para el que está comprimido, el cual lo vamos a llamar como h de x. H de x es igual a la cosecante de 1/2 de x. Es decir, ahora está entre ese rango. La acá está dentro de ese rango de 0 a 1. Es decir que ahora, si antes al estirarse se adelgazaba, pues ahora al comprimirse se va a aumentar bastante ese tamaño. La normal era nuestro punto medio. Ahora g de x es nuestro punto más delgado y h de x es el punto donde tenemos el tamaño más aumentado, y se puede ver que una parábola en h de x puede reflejar la longitud misma que la de dos parábolas en f de x. Una parábola en f de x puede representar la misma longitud que 2 en g de x. Eso todo depende, como ya dije antes, de los factores. Ahora veámoslo bien puesto en GeoGebra. Acá tenemos todas las variantes de cosecante de x, como ya lo vimos antes, como ya lo habíamos tratado. Vamos a tener, si es que se puede ver bien, que la línea amarilla es la f de x, la línea verde es la g de x, es la delgadita, y la línea azul va a ser la de h de x. Ustedes pueden ver que aumenta o que disminuye el tamaño mediante los factores que se estén utilizando. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video les haya servido bastante, espero haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima, así que...